qué sentido? Alfredo Ballester, una figura histórica, heroica, de presidio político, de combate, con todos los ingredientes en el cumplimiento del deber, autor de varias obras, de varios libros, los tiene en oferta también, los tiene en venta, y le doy la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Presidente, doctor Luis Conte Agüero, demás miembros de esta academia e invitados. Mi nombre es Alfredo A. Ballester. Cuando ingresé en esta academia aprendí de don Emilio Martínez Paula, presidente emérito, las siguientes palabras del filósofo Marco Tulio Cicerón. La primera ley de un historiador es no atreverse a mentir. La segunda, no tener miedo a la verdad. Y nuestro apóstol José Martí dijo, la palabra se hizo para decir la verdad y no para encubrirla. Y el único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras. Fin de la cita. Para mí estos pensamientos son las bases de nuestra academia, poniéndolos en práctica, basándome en el pensamiento de Ernest Hemingway, quien expresó, la cosa más espantosa es una hoja de papel en blanco. Por lo que con mi escritura trato de cooperar en rescatar, como muchos han hecho y hacen, la verdadera historia que está quedando sepultada en el silencio del olvido. En la presentación de este libro, Memorias de Abecedario, el condenado a muerte y presidiario en Cuba el 15 de octubre de 2011, realizada en la Junta Patriótica Cubana, tuve el honor de contar con la presencia del doctor Luis Conte Agüero, quien hizo la clausura del acto y a su vez realizó el primer homenaje a Laura Pollán en el exilio, solamente a 24 horas de haber fallecido misteriosamente la líder de la Dama de Blanco, organización que Luis Conte Agüero bautizó con el nombre de la Rebelión de los Gladiolos. Se ha escrito mucho sobre el presidio político en Cuba, hay que seguir escribiendo, pero también me adentro en el mundo de los presos comunes y militares cubanos, porque no estamos en la época de Carlos Montenegro cuando escribió Hombres y Mujeres, ni cuando Pablo de la Torriente Bravo escribió Presidio Modelo, etapas donde los presos comunes eran comunes. Toda sociedad del mundo tiene criminales y Cuba no es la excepción, existen también. Es un libro sobre la vida de las cárceles cubanas. El protagonista y otros sobrevivieron a tantos sucesos. De paso, el lector se enterará de muchos hechos inéditos de nuestra Cuba, tal vez ignorados o silenciados, que pueden ayudar a comprender mejor su realidad social. Describo historias y personajes increíbles, hechos y miembros en un micromundo desconocido, la escuela más temible de cualquier sociedad. Allí eran arrojados los presos políticos. Los presos comunes han sido criticados de forma atroz, porque en verdad muchos cometieron delitos repugnantes. La fortuna de los presos políticos depende del momento social e histórico, héroes o traidores, según el gobierno de turno o la opinión de los bandos. Cada cual los clasifica a su manera. En Cuba el gobierno ha triplicado las sanciones del Código Penal y muchas de las actividades civiles, tanto comunes como contra los poderes del Estado, han sido calificadas como delitos. Si una persona resulta detenida por llevar una libra de carne de res y no justifica dónde la adquirió legalmente, puede ser sancionada de receptación e incluso de matanza ilegal de ganado vacuno. Si su núcleo familiar consta de 4 miembros y usted carga con 5 panes, puede ser sancionado a 6 meses de arresto domiciliario. ¿Y cuál es la sanción para quien se manifieste en contra de las medidas gubernamentales? Un tribunal puede emitir una condena por propaganda enemiga, lo que convierte al individuo en un preso contrarrevolucionario. Así no hay manera de llevar un récord confiable de verdaderas manifestaciones delictivas, porque todo es delito. En síntesis, dentro de Cuba lo más común es caer preso. Antes del año 1959 no llegaban a 20 las prisiones en Cuba. Hoy se calcula que existen unos 600 centros penitenciarios. ¿Qué ha pasado? Las estadísticas no mienten. La densidad de la población penal se ha multiplicado a causa de lo antes expuesto. ¿Por cuáles delitos? Resolver o protestar. Si detienen a alguien por el primero, termina en preso común. Si por el segundo, acaba como contrarrevolucionario. Pero ambos comparten una misma calificación para el gobierno: antisociales. A nadie le preocupa mientras un recluso fallecido yace en una camilla, mientras los encargados de redactar el acta de defunción demoran horas en hacerla, porque no le llega el documento que autoriza darle la libertad. Al recluso que al morir, quién sabe cómo y por qué, ha extinguido su responsabilidad criminal. La demora ocasiona la rigidez de la muerte,
y muy fríamente llega el oficial de control penal y le fractura los dedos al fallecido para poder tomar sus huellas dactilares. Abecedario, protagonista de este libro, conoció y vivió en carne propia muchas de las consecuencias traídas por los dictámenes judiciales. Estuvo 3 años y 5 meses esperando ser condenado a muerte. Jamás vio un abogado defensor, solo el día del juicio oral. Terminado el proceso de enfrentar a la muerte, le llega el mayor reto, otros 15 años de cárcel. Allí trató al que fue capaz de matar a su propia madre para robarle dinero, al que violó a su nieto de 6 años de edad, a quien traicionó a sus compañeros ideales a cambio de una cajetilla de cigarros. Recordemos que los presos políticos eran tirados en el bulto con los presos comunes. Allí pasaron 19 años. Como él hay muchos hombres en Cuba y en muchas partes del mundo. Cumplió sanción donde existen mazmorras oscuras y húmedas, pasillos tenebrosos de comunicación subterránea, llenos de hongo, donde jamás ha llegado ni la más tenue luz solar, sin un abrigo y sin un pan de reserva. Estas cárceles son El Morro, los Castillos del Príncipe y el de San Severino. Quedan muchas más, digamos La Cabaña, donde si la sangre humana tuviera un alto peso específico, la cabaña estaría inclinada debido a la cantidad de sangre derramada. Hay libros sobre presos conocidos internacionalmente como Jean Valjean, Papillon, Narciso el Monstruo, El Hombre de los Pájaros, y de cárceles conocidas como las más crueles del mundo. Pero Cuba no se queda atrás. No solo existen islas famosas como Alcatraz, Isla del Diablo, San Lucas, que aparecen en los récords de internet por lo que fueron, no esconden su historia. Pero en el caso de Cuba existe un callo que si lo buscamos aparece como zona turística y no hay historial como prisión. Se encuentra al sur de Cuba y no es Isla de Pino, es el Cayo Diego Pérez, donde esclavizaban a los reclusos en la producción de carbón, donde los castigaban desnudos, amarrados a un palo, toda la noche, en zonas de manglares para que los insectos lo devoraran, o eran lanzados al mar y la guarnición, compuesta por algunos reclusos comunes criminales, disparaban sobre sus cabezas para alejarlos de la orilla y fueran presas de los tiburones. Reclusos ser trasladados de la prisión al hospital psiquiátrico de Mazorra y recibir hasta 14 electroshocks sin prescripción médica y no dejarles de aplicar la electricidad hasta saber que se habían defecado y orinado y luego arrojarles un cubo de agua fría. Tener que tomar agua del sanitario, inodoro, toilet, porque cerraban el suministro de agua por 7 días. No puedo pasar por alto este detalle. Cuando no querían que apareciera en la lista de reclusos fusilados en la cabaña, lo trasladaban al Morro, la Capilla Blanca, la Negra, el tenebroso pasillo de la muerte, y allí eran fusilados y decían que habían sido trasladados a provincias lejanas. Ve cuando el jefe de pelotón, después de caído el reo a causa de 6 balazos de alto calibre, pone la bota sobre la cara del fusilado para contener sus convulsiones y dispararle un tiro detrás de la oreja como tiro de gracia. La masa cefálica junto a la sangre salpica la ropa del verdugo, mientras otro recluso espera su turno observando la escena en desarrollo. Creo que a Víctor Hugo y a Charrier le faltó material para sus personajes y prisiones. Enfrentamiento en la sociedad. Los reclusos en Cuba que piensan que por salir de una cárcel han dejado atrás la condena, sea común, militar y sobre todo política, se engañan. Porque ahí termina el suplicio, pero comienza la odisea. Una vez dejada atrás la cárcel, quedan marcados de por vida. Y si analizamos bien las circunstancias sociales, simplemente no obtienes la libertad, solo un traslado de penitenciaría. Una vez en libertad, Abecedario se enfrentó a la dura realidad. Observar a la vecina lavar con pasta dental, comprar un jabón y encontrarse dentro un pedazo de madera, o una pizza hecha con queso fabricado con condones sexuales derretidos, o un pan con bistec hecho con una frazada de piso para limpiar. Dormir en el techo de la casa porque la electricidad la quitan por 12 horas. Comprar media libra de pan con el salario de día y medio de trabajo. Ir al centro de la capital ahora con sus techos y balcón apuntalados. Caminar por los portales a punto de caer sus estructuras, exponiéndose al peligro de que le caiga encima un cartucho lleno de excremento humano tirado de lo alto por algún vecino al tener el sanitario tupido por hace varios años. Ver al cirujano vestido de blanco montado en una bicicleta china, asignada por el gobierno como transporte para llegar al hospital y tener que ir al salón de operaciones después de recorrer 10 kilómetros de distancia entre su trabajo y su casa, lloviendo bajo el sol, entre autos y ómnibus echando humo, que parece que están fumigando la ciudad para llegar cansado, sudado y sin desayunar, a tomar un bisturí en su mano y sustituir una válvula del corazón a un moribundo.
quien tendrá que esperar detrás de 19 pacientes, o no sé cuántos, a que le toque su turno para un balón de oxígeno. Y por la autopista llamada 8 vías, hoy en día hay muchos lugares más. Allí está el puente Chupa Chupa, donde las jovencitas aún escolares hacen sexo oral por solo 20 pesos cubanos. ¿Qué hace la policía para combatir estos actos? ¿Buscarlas? ¿Arrestarlas? No. A los policías, y perdonen la frase, se la chupan gratis. Es una zona bien cuidada por las autoridades del orden interior. Esa era la ciudad donde habían enviado de regreso a Abecedario. Tantos hechos pudiera destacar, pero regresando a la parte jurídica donde clasifican al detenido, y no es que yo sea el abogado del diablo, pero mi insistencia en el análisis de la población penal, incluyendo comunes, militares y políticos, es por la razón de que el sistema judicial está adaptado a clasificarlos a capricho del gobierno según su conveniencia, como los casos del general Ochoa y Abrantes, que fueron condenados por delitos comunes. Pero para mí estos casos son solo números estadísticos, no me interesan porque formaron parte de la élite de la cúpula gubernamental. Pero no así el caso que ocupa mi segundo libro, el doctor Aramis Taboada González, escrito Poesía y Testimonio, condenado como un simple delincuente común en represalia por el hecho de no aceptar cargos de alto nivel y crear una comisión de derechos humanos y no perdonarle que, aunque defendió a los revolucionarios de la etapa del golpe de Estado de 1952, también defendió a los derrocados de Batista. No se lo perdonaron. Este libro lo he dedicado a la vida y memoria del doctor en ley Aramis Taboada González, quien me entregó tiempo antes de morir algunos de sus poemas cuando nos encontrábamos guardando prisión en la cárcel de Guanajuato. También dedicado a la Academia de la Historia de Cuba en el siglo. El sistema judicial cubano juega a su conveniencia para no crear héroes o mártires, sino antisociales al condenarlos por delitos comunes. No le importa al gobierno cubano que la opinión internacional crea que el índice delictivo en Cuba es alto. Prefieren eso antes de que sepan que lo que sí es alto es el índice de desafectos a su régimen. He recibido el reconocimiento de la Asociación Puertorriqueña de la UNESCO, de la congresista Ileana Robletini, del senador Marco Rubio, pero recibir una postal de felicitación para este nuevo año 2014 de Yamile, hija del doctor Aramis Taboada, que reside en Puerto Rico, que no se sabía de ella hace 28 años, ni ella sabía claramente la versión de la muerte de su padre. Recibir esta postal es para mí el fruto de mi trabajo, como también conocer otro hijo extramatrimonial de Taboada con la conocida actriz Argentina Esteve. Esa postal ha sido la mayor condecoración recibida de mis obras. En este libro está brevemente parte de la historia de su vida, narraciones de su hijo extramatrimonial, sus poemas inéditos escritos desde una celda, siendo considerado por el poeta Gustavo Galo Herrero como un hábil poeta erótico, poesía de su hijo, de Abecedarios y mía. También comentarios de personalidades de respeto y credibilidad que dan fe de la vida del doctor Taboada, algunos de ellos de personas aquí presentes, incluyendo de Gildita, quien fue su secretaria personal por más de 10 años. Si no dejamos testimonio de quienes han formado parte de nuestra historia y que deben permanecer como tal, si no hacemos esto hoy, en 50 años nadie sabrá de nosotros. Conozco de Martí y Maceo porque leo lo que escribieron sobre ellos, no viví sus épocas. No permitir que falseen la historia, como este mismo caso de Taboada, que aparecen en páginas de internet, que consta que fue fusilado, cuando en realidad muere por falta de asistencia médica. No se necesitan siempre 6 balas de fusil AKM y un tiro de gracia de pistola 45 para matar. Retirarle el medicamento a una persona recluida que padece de cáncer en la próstata, que padece de presión arterial y que ha sufrido varios infartos cardíacos es una muerte premeditada, uno de los agravantes que diferencian al asesinato del homicidio. Y más aún, cuando ya casi de muerte, acudieron a Fidel Castro para pedir clemencia por Taboada. Este le mandó a decir, dile de mi parte que cumpla todo el tiempo que él pueda. No voy a extenderme mencionando esas páginas, están en el libro. Una de las pruebas de que Taboada no murió fusilado fue la asistencia a su sepelio realizada en su propia casa, del doctor Chiabre, y a ningún familiar le entregan el cuerpo un fusilado. El comentario más conmovedor está en la portada del libro, cuando el doctor Chiabre y otros amigos de Taboada visitan la tumba de él. El sepulturero dijo, después del entierro, por un tiempo,
enjambres de abejas zumbaban sin descanso en torno a la lápida. Y Yabré resume: quizás es eso lo que les queda a las nuevas generaciones de abogados cuando oigan hablar del doctor Aramis Taboada. Un poco de miel sobre su leyenda y un zumbido de abejas. Muchas gracias.